Estamos con Emilia Trabuco. Te damos la bienvenida y gracias, como siempre, por participar acá desde el barrio. Hola Mario, ¿cómo ¿Qué tal? estás? Bueno, contanos, ahora Bien. creo que el miércoles, ¿no? El día 15 está prevista la lectura de lo que parece, por lo menos por los medios hegemónicos, una sentencia cantada, ¿no? Sí, así como decís, el miércoles 13 a las 11 empezaría esta audiencia que va a ser televisada. Ujú. Obviamente volvemos a ver algunas formas irregulares, que en realidad la justicia no funciona así. Esto se presenta, ¿no?, a los abogados de quien está implicado y demás. Bueno, no, ellos obviamente volvemos a este show mediático de la sentencia de Cristina, que bueno, como bien decís, todos anuncian que va a ser ratificada, ¿no? Esta sentencia de 6 años de prisión y la inhabilitación perpetua de ejercer cargos públicos, que en realidad ese es el fin máximo, ¿no? Que están persiguiendo con esta guerra jurídica o lawfare, ¿no?, que ya conocemos en toda la región y que obviamente tiene en Argentina la centralidad en la figura de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Ujú. Por Hubo, lo que dicen, le sí. escuché a Parrilli también. Parrilli dice que obviamente esperan que ratifiquen, ¿no?, la sentencia. Así que, bueno, veremos cómo se desarrollan los hechos. En realidad hay un escenario probable que es obviamente que la defensa de Cristina pida bueno, que pase a la Corte Suprema, ¿no? Esto, una apelación a la Corte, y ahí se verá, bueno, cuál es el curso que dé la justicia, pero según Parrilli se están buscando inhabilitarla, ¿no?, y meterla presa antes de fin de año. Ujú. Hay un punteo, ¿no? De que quienes siguen la causa más exhaustivamente da por tierra con todas las formas de argumentación, empezando por sostener como pruebas lo que son artículos periodísticos escritos ad hoc. Sí, no hay ninguna prueba, absolutamente ninguna prueba fehaciente, no hay ningún testigo que la implique directamente en las causas, porque esta es una de las tantas causas armadas a Cristina, ¿no?, en su persecución, donde el partido judicial o la mafia judicial, como ella misma, ¿no?, la ha llamado, obviamente ha desarrollado este ataque sistemático contra su persona. Ujú. Y sí, sí, las pruebas tienen que ver con eso, ¿no? Con medios, con notas, con ningún sustento, pero que tiene que ver con esto que charlamos, de que es como esta guerra, ¿no?, que tiene como principal actor a la justicia o a la injusticia, está acompañada de un plan sistemático que tiene como actores fundamentales a los medios de comunicación y a las plataformas digitales, ¿no? Ahí se construye una matriz mediática sobre la figura de quien esté dirigida el ataque, en este caso a Cristina, con los mismos A ver, se de interrumpió un América poquito. Latina Mm. se corta. No, no, ahí perfecto, sí, 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 continúa, se habías Bueno, congelado un segundo. corrupción, relaciones con el narcotráfico, el terrorismo, ¿no? Bueno, ya también se acuerdan la causa del memorándum con Irán, ¿no? Bueno, siempre, digo, los ejes argumentativos son los mismos, ¿no? Porque esto es una doctrina, ¿no? Es el nuevo plan Cóndor Claro. en el siglo XXI. Claro. Y vos sabés que repasando un poquitito el desarrollo de este juicio, la defensa de la expresidenta fue quien citó a personajes como Stolbizer, denunciadores seriales, y a otros legisladores, porque se había dicho que había habido presiones sobre el Parlamento en el tema presupuestario, en donde tampoco hay una responsabilidad, digamos, directa, es decir, debido fue preso, pero fue absuelto finalmente en esta misma línea. ¿En qué medida, no, obviamente que no con este aparato judicial, pero en qué medida acá no hay una anomia absoluta desde la perspectiva legal? Hay persecución, también hay una persecución ideológica que están denunciando desde el CONICET hasta distintos estamentos del Estado. Acá estamos frente a o trabajadores denunciados de terroristas, ¿no? Y secuestradores. ¿Cuál es la medida que tiene nuestro pueblo para determinar que esto sigue siendo una democracia en definitiva? Yo creo que esa es la pregunta central, ¿no, Mario? Es, bueno,
qué democracia tenemos. Me parece que ya la democracia liberal está mostrando de manera crudísima sus límites. Los hombres, porque en general son hombres que manejan el mundo, estos poderes concentrados a nivel global, están yendo a destruir los mecanismos democráticos, podríamos decir, de un Estado liberal que ellos mismos, ¿no? Construyeron alrededor del sostenimiento de un sistema económico. Creo que estos mismos poderes están hoy destruyendo las vías democráticas, las pocas que le quedaban a los sectores populares para expulsarlos de cualquier instancia de decisión. Y en Argentina, particularmente, esto lo vemos con claridad. Me parece que, tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo como el Ejecutivo se están manejando por fuera de cualquier regla constitucional o democrática que pueda defender o que pueda, ¿no? O que pueda respetar las garantías populares. Lo vemos en todos lados, lo vemos si analizamos tanto cómo se están manejando las fuerzas de seguridad, la justicia, la construcción también de la persecución y la criminalización de la política, porque Cristina obviamente es el exponente máximo, ¿no? Como líder o como referenta del campo nacional y popular, pero después, como bien decís, esto es un plan sistemático contra cualquiera que se quiera oponer oponerse a su política de gobierno o al rumbo que está tomando este proyecto que tenemos en posición de gobierno. Me parece que esa es la gravedad y ese es el análisis que tenemos que hacer en relación a bueno, ¿cuáles son las nuevas reglas del juego político? Claro. El gobierno está pensando en cerrar el año legislativo porque parece que no le dan los números y hay ciertos sectores que se están ordenando alrededor de evitar o ir en contra del decreto que ellos mismos, ¿no? Que esté para autofacultarse a tomar deuda sin pasar por el Congreso, ¿no? Creo que esto hay que mirarlo porque con la victoria de Donald Trump también en Estados Unidos, que obviamente las elecciones en el norte determinan también el escenario en América Latina, recordemos que cuando Trump estaba en la presidencia, el Fondo Monetario dio este préstamo ilegal por 45.000 millones, habilitado por el gobierno de Trump, y esto está demostrado, ¿no? Entonces, y eso que Mauricio Macri se había posicionado explícitamente a favor de Hillary Clinton, ¿no? Después ordenó un poco la casa en relación a la victoria de Trump, y Trump bancó este préstamo que nos endeuda por generaciones y es uno de los principales problemas que estamos atravesando. Entonces, este escenario podría volver a repetirse, ¿no? Y más con Milei, que es un férreo defensor y hasta un fanático, ¿no? Esta cosa medio de fanatismo y obsesivo. De obsesión que tiene, ¿no? Con ser un empleado de Estados Unidos. Parece que, bueno, ahí eso va a estar determinando también y determina este exitismo, ¿no? Me parece que le ha dado como un aire en este fin de año. Envalentonó, ¿no? Envalentonó a todos estos sectores ese triunfo, más allá de que obtenga luego o no esas beneficios o prerrogativas por parte del gobierno de Trump. De hecho, por lo menos mediáticamente lo reposiciona. Sí, totalmente. Yo creo que más allá de lo que suceda, porque todavía no han venido las inversiones prometidas, ni tampoco hay demasiados avances que este gobierno promete por este alineamiento absoluto con Estados Unidos y con Israel principalmente, le da esto que decís, un aire a nivel mediático para aumentar o para sostener su imagen positiva a pesar de la destrucción absoluta de la economía nacional y del poder adquisitivo de las clases trabajadoras. Me parece que sí le da un aire en ese sentido, más allá de que no tienen nada que ver las políticas de Trump con las de Milei, porque Trump está proponiendo, ¿no? Una política hasta proteccionista para reinstalar, ¿no? la industrializadora. La exacto, porque obviamente es un país imperialista, entonces no tiene nada que ver con la política de dependencia que está llevando adelante la Libertad Avanza, pero obviamente estos liderazgos disruptivos, ¿no? Estos exponentes de la ultraderecha a nivel global, se ven fortalecidos
con la victoria de Donald Trump, que además fue una victoria contundente, ¿no? Sí, sí, indiscutible. Indiscutible y no esperada, digo, también acá aparecen los errores de diagnóstico, de consultoras, ¿no? De que lo daban en algunos casos como victorioso, pero estaba Cabeza a mucho más cabeza. reñida. Claro, entonces ahí es donde me parece que el paralelismo con las elecciones de Milei en Argentina son obvios, ¿no? Porque acá tiene que ver, acá volvemos a la pregunta sobre la democracia. ¿Qué pasa con la construcción de sentido común? ¿Qué pasa con estas plataformas digitales que controlan, ¿no? y producen matriz de opinión? Están controladas por Elon Musk, ¿no? El dueño de X, que jugó fuertemente con Donald Trump, ¿no? Y abiertamente. Y todo Y lo dice que hizo. puede llegar a ser funcionario, ¿no? Sí, él se ofreció, ¿no? Él se ofreció a ser funcionario. Milei dijo que Sturzenegger se había estado comunicando con él para bajarle línea. contarle. Qué megalomanía que tiene estos tipos, por Dios. Quisiera Sí, tener un sí, décimo de la autoestima que tiene esta gente. exactamente, ¿no? Una cosa, obviamente, pero que alimenta este supuesto, ¿no? Este supuesto rol mundial que tiene Milei, que en realidad, digo, es ser una sucursal de Estados Unidos, lo que está planteando, un paraíso fiscal, como tanto le gusta, ¿no? Al mismísimo Toto Caputo, ¿no? Que se han descubierto que tiene sus dólares en un paraíso fiscal en Europa. Digo, bueno, estos son los poderes que están gobernando, que apuntan contra los liderazgos populares con ejes como la corrupción sin ningún tipo de pruebas contra Cristina, pero no dicen absolutamente nada sobre cómo han hecho para aumentar su capital personal, ¿no? En un 500% en el caso de Milei, digo, Caputo igual, Wertheim, que ahora, bueno, va a ser el nuevo canciller después de la salida de Mondino, es uno de los hombres más ricos de Argentina. Bueno, estamos gobernados directamente por los poderes económicos, además cómplices de los poderes internacionales, porque son poderes que además fortalecen un núcleo de poder financiero, ¿no? Que tiene que ver con la desindustrialización, que tiene que ver con otra matriz productiva, que tiene que ver con la extracción de materias primas, ¿no? La primarización de nuestras matrices productivas y, bueno, obviamente la fuga de capitales y el robo de los recursos. Digo, ese es el programa clarísimo que está llevando adelante Javier Milei y la posibilidad de oponerle un proyecto, la posibilidad de oponerle una fuerza, ¿no? O articular una fuerza popular, está siendo socavada también por este programa represivo y este programa de persecución, porque lo de Cristina viene en un momento, digo, esto no es casualidad. Cristina volvió a aparecer en la escena política el día que se supo que este miércoles iban a ratificar la sentencia, fue el mismo día donde ella corrobora que va a ir por la presidencia del PJ. Sí, sí, y que estaríamos frente, decime vos si exagero un poco, quizás sí, estaríamos frente a lo que sucedió después del 55 con la proscripción absoluta de Perón y el partido, siendo ella la presidenta del Partido Justicialista, la única oposición visible a esto, que porque no podemos hablar de radicalismo, hay otros sectores del campo popular, como algunas izquierdas, que puede decirse que no tienen vocación de poder, si se quiere, de una construcción de una alternativa competitiva en el marco electoral, y lo único que quedaría en pie es el Partido Justicialista y sus posibles alianzas, ¿no? Como fueron las distintas expresiones, el Frente de Todo, Unión Ciudadana, etcétera. Primero, ¿escuchaste algo? Porque yo lo escuché y me inquietó en términos de que esa restricción a ejercer de por vida cargos públicos podía extenderse también a ser líder del Partido Justicialista o ser la presidenta del PJ. Eso lo escuché, no sé si será parte de las especulaciones periodísticas que suelen echar leña al fuego en las previas, si esto legalmente será posible, por un lado, y por otro lado, sabemos qué es lo esperable, pero ¿qué podemos esperar por parte de el campo popular, el Partido Justicialista? Es decir, se va a armar el quilombo porque a Cristina la van a tocar. Bueno, yo creo que debería, eso lo sabemos todos. Sí, ¿no? Esto lo venimos pensando, lo venimos
¿no? Venimos haciendo análisis en relación a cómo se ha desarrollado esta estrategia en contra de Cristina, que tuvo su punto máximo en 2022, ¿no? Porque cuando, bueno, recordemos a Mola y Luciani en esta espectacularización, ¿no? Y esta transmisión de las instancias judiciales, la gente empieza a reunirse 10 días en Recoleta, ¿no? En esto de la custodia popular alrededor de la figura de Cristina, que termina el 1 de septiembre con el intento, ¿no? De femimagnicidio contra su persona de parte de Revolución Federal, este grupo que tiene demostrados vínculos con la Libertad Avanza, digo que apareció Milman, un hombre de Patricia Bullrich, su asesor, también con demostradas pruebas de ser los actores o los responsables intelectuales. Esta causa también está yendo en paralelo, ¿no? Con la causa vialidad, con total impunidad y con desastres jurídicos como que Cristina se haga presente y diga si se autopercibe mujer, ¿no? Por ejemplo, esa fue ¿no? terrible. Esa fue terrible. La defensa, ¿no?, de Sabac Sí. Montiel pidió declarar porque le habían inhibido la posibilidad de preguntarle si se autopercibía mujer para calificar esto como femicidio. ¿Hasta dónde vamos a aguantar? Sería Claro, la esa es la pregunta. pregunta, ¿no? Me Porque parece en ya esto de, insultante directamente. claro, en este interrogante que traes, Mario, de decir, bueno, ¿podrían inhabilitarla también a ser la Ujú. presidenta del PJ? Y Si los quieren, sí. mecanismos judiciales dirían que no, pero la verdad que yo no pensaría en que este gobierno respete o la justicia respete alguna garantía. Digo. Entonces, la verdad, esta comparación que traes con Perón en el 55, su posterior exilio, la proscripción, me parece que es la comparación que tenemos que hacer, obviamente salvando las distancias del siglo anterior y este siglo, ¿no? Porque como la misma Cristina dice, los brazos de maniobra no son los mismos. En aquel siglo ¿no? Las Fuerzas Armadas eran quienes llevaban adelante principalmente la ofensiva contra el campo popular y la persecución de líderes. Ahora es el brazo judicial, ¿no? Y como la misma Cristina les dijo, tengan cuidado, señores jueces, porque después los poderes económicos, que son exactamente los mismos que operaban el siglo anterior, porque son las mismas familias en Argentina, le sueltan la mano y los juicios y la justicia recaen sobre sus brazos de maniobra. Digo, porque los que están presos, obviamente, son los genocidas militares, pero las responsabilidades civiles, bien, gracias, ¿no? Hay una dificultad muy grande porque obviamente gozan de total impunidad en nuestro país y obviamente son los mismos que están ahora yendo en contra de la figura de Cristina. Me parece que volver al 2022, ese 1 de septiembre, que fue un punto de inflexión, creo que eso marcó un punto de inflexión en nuestra historia democrática y rompe el pacto democrático de alguna manera, ¿no? Cristina decía, es la violencia, volvió la violencia como arma política, porque obviamente este ataque multidimensional contra su figura judicial, mediático, ¿no? Llegó a un punto culmine que fue la posibilidad de exterminarla físicamente. Porque si esa bala hubiese salido, hoy estaríamos en otra situación completamente distinta. Entonces, la verdad que preocupa porque después de eso todos analizamos que el intento de femimagnicidio no tuvo las consecuencias populares que debería haber tenido, la movilización popular en repudio, porque no era solo un ataque contra Cristina, sino que obviamente era un ataque contra quien personifica la posibilidad de articular el proyecto de las mayorías. Y si le hacen eso a Cristina, el resto de los militantes o de quienes ¿no? se identifiquen con este proyecto dicen, bueno, si a eso le van a hacer a Cristina, ¿qué nos van a hacer al resto? ¿no? Y eso es lo que está pasando. Allanan comedores, arman causas contra líderes, ¿no? Contra referentes de movimientos sociales, nos reprimen, casi matan a un jubilado el otro día, digo, entonces, ¿cuál es el punto de hartazgo? ¿No? ¿Hasta dónde vamos a permitir que lleguen un gobierno que ya podemos tachar de autoritario y de fascista? Sí, y tenemos sí, un sí. problema muy grande, que se visten de democracia. Claro. Entonces, bueno, ahí es, ¿no? Esta inmovilidad que quizás, no sé si no es inmovilidad, pero quizás es, bueno, este shock. Esta dispersión, ¿no? Diría Emilia, porque lucha se da todos los días multiplicada
por decenas en todo el territorio nacional. No es que el pueblo no Sí, está totalmente. en pie de lucha, es cotidiano, 2, 3, 4 movilizaciones que en la caja de resonancia de Buenos Aires parecen las más potentes, pero que en realidad no son las más. Hay en todo el interior de nuestro país, el otro día en Jujuy, que también hubo represión, está sucediendo en nuestra Patagonia, está sucediendo con los pueblos originarios, y claramente, bueno, sí, la caja de resonancia es Buenos Aires, pero la lucha está dispersa por todo el país, pero no hay fuerza que logre. Para vos, este ordenamiento o este intento de ordenamiento del PJ puede hacer, creo que lo charlamos la otra semana, puede hacer de factor de coagulación, de convergencia de todas estas luchas, o todavía está muy lejano. Yo creo que el PJ es uno de los instrumentos del campo popular, ¿no? El ordenamiento del PJ es necesario, pero no es suficiente, me parece. Eh, y más cuando podemos recorrer esta historia que venimos charlando, donde los grandes partidos políticos de masas están en crisis, ¿no? Porque el ordenamiento de la política por una crisis estructural también a nivel económico es innegable, ¿no? Entonces, recuperábamos en una ocasión la frase de John William Cook, que hablaba en ese momento del radicalismo, diciendo tengamos cuidado de no ocultarnos en cuevas ideológicas, porque cuando nos demos cuenta puede ser demasiado tarde, y llamaba al radicalismo a ordenarse, ¿no? Con dirección y con la conducción de Perón y bueno, y de la mano de este gran movimiento nacional y popular que fue el peronismo en el siglo pasado, bueno, me parece que esa pregunta puede venir hoy al mismísimo Partido Justicialista. Desde que viene en crisis hace un tiempo, yo vuelvo a decir, yo prefiero el conflicto antes que los supuestos consensos. Obviamente la disputa por el PJ asumió otros niveles de importancia porque fue Cristina misma la que fue a disputarlo y fue a posicionarse. Creo que el reordenamiento también, expulsando a sectores conservadores que han llevado adelante todo este tiempo políticas antipopulares vestidos de peronistas, creo que es necesario, una especie de, podríamos decir, de purga, ¿no? De decir, bueno, para que el PJ realmente pueda, ¿no?, representar los intereses de las clases trabajadoras, pero creo que hoy deberíamos pensar un esquema muchísimo más amplio de articulación, ¿no?, con expresiones del campo popular que toman otras formas en este siglo, que también son muy importantes, ¿no?, y que de alguna manera tienen que ir confluyendo en una oposición a este gobierno, pero también en la construcción de un programa común, ¿no? Y eso tiene que ver con un programa que radicalice también, que ya no soporte que el pueblo esté pasando hambre, que estén perdiendo los derechos laborales que se están perdiendo. Y obviamente yo creo que Cristina sí es la que hoy sigue personificando la posibilidad de desordenamiento. En el PJ, pero más allá de eso. Más allá, claro, tiene que extenderse. Para ir cerrando, Emilia, Sí. una revisión de este año parlamentario, signado y epicentro de las movilizaciones. También había leído algo en relación a el, el- la ley, no la ley bases, sino el DNU que sacó inicialmente, que debería ser ratificado en este periodo. Y bueno, vos hablabas de la posible finalización del año regular parlamentario. ¿Cómo quedarán las fichas en ese tablero? Sí, Menem, por lo que se dice, está como apurado a cerrar el año, más allá de que puedan cerrarlo sin tener aprobado el presupuesto, que parece Que no, tampoco les interesa mucho, pareciera, no ¿no? les interesa. Me parece que en el balance del año legislativo volvemos a lo mismo. Han hecho lo que quisieron desde el Ejecutivo, han logrado las facultades extraordinarias y el resto de las fuerzas que podían haberse articulado para ponerle un freno al Ejecutivo no lo hicieron, ¿no? Hubo los sectores dialoguistas jugaron directamente, sectores que venían siendo parte de Unión por la Patria se rompieron y también le dieron, ¿no?, los números que este gobierno necesitaba, y era un escenario que no se esperaba, porque la Libertad Avanza no tenía debilidad legislativa, y la verdad que, bueno, eso lo que ha demostrado este año es que han tenido la capacidad de ir y de aprobar lo que quisieron, porque ya con la ley bases y el DNU vigente tienen el aparato, ¿no?, tienen su marco para avanzar en la destrucción absoluta del Estado y del entramado productivo.
y la persecución, porque hay las leyes que tienen que ver, la ley antimafias, la baja imputabilidad, son leyes, y hasta la modificación de la ley de seguridad interior está avanzando en su tratamiento legislativo en comisiones, y ese es todo el marco también para legitimar el marco represivo. Entonces, me parece, es más, yo hasta me animaría a decir que puede haber un cierre del Congreso en algún momento, porque la verdad que... A los Fujimori. Y sí, yo creo que sí. No lo hacen porque no lo necesitan, porque tienen quienes están dispuestos a negociar y a darle los votos aún. Entonces, yo creo que no lo han hecho por eso. Vamos a ver qué pasa el año que viene, pero creo que ya no hay que esperar que nuestros problemas se resuelvan dentro de las puertas del Congreso tampoco. No lo vamos a resolver ni dentro de la Casa Rosada, ni dentro del Congreso, ni el Poder Judicial. Eso me parece que está clarísimo. La fuerza de las mayorías, como siempre, tienen que ver con la capacidad de movilizarse en la calle. Es nuestro escenario principal. Es el escenario que nos ha dado victorias en nuestra historia ha logrado ponerle frenos a gobiernos antipopulares. Entonces, iremos viendo cómo todas estas iniciativas que decís, Mario, porque me parece importante, porque se están dando iniciativas permanentemente todos los días y en todo el país. Confiaremos en que esas iniciativas confluyan, nos acomodaremos con las nuevas reglas del juego que también necesitamos mirar para pensar la política desde el campo popular. Y veremos cómo en este mundo también convulsionado, en este mundo que va a ir cambiando también veremos desde enero, desde la asunción de Donald Trump y estos poderes más atadas a estos poderes tecnológicos, ¿no? Que manejan principalmente el sentido común, veremos cómo ponemos efectivamente, un freno a este gobierno. Yo creo que lo vamos a poder hacer. Debemos hacerlo. Gracias. Debemos, sí. Gracias, Emilia, como siempre, por esta gracias participación. A vos, Mario.